Bien, pues tenemos sobre la mesa una serie de textos fascinantes, todos centrados en el 22 de diciembre, ya en plena recta final del Adviento. Sí, hay un itinerario espiritual de los franciscanos conventuales de Venezuela y varios análisis bíblicos. La misión que nos proponen es explorar uno de los cantos más conocidos y a la vez más sorprendentemente radicales de la tradición cristiana, el Magnificat. Así es, y digo sorprendentemente porque es un canto que muchísima gente reza a diario, casi de memoria. Claro. Puede parecer una oración de alabanza muy dulce, muy, digamos, personal, pero cuando uno rasca un poco la superficie, como nos invitan a hacer estas fuentes, se encuentra con una declaración de principios potentísima sobre cómo Dios ve el mundo. ¿Y cómo actúa en él? Y cómo actúa en él. Es que es casi un manifiesto. A ver, vamos a desglosar esto. Las lecturas del día nos dan el punto de partida perfecto, ¿no? Perfecto. Tenemos a dos mujeres, Ana en el Antiguo Testamento y María en el Nuevo. Ambas en momentos cruciales y ambas, de repente, prorrumpen en un canto. Exacto. Y no es casualidad que la liturgia las ponga juntas. Son como un eco a través de los siglos. Empecemos por la primera. La lectura del libro de Samuel nos cuenta la historia de Ana. La conocemos por su angustia, por ser estéril, en una sociedad donde eso era una gran afrenta. Tras suplicar a Dios, finalmente tiene a su hijo, a Samuel. Sí. El pasaje que tenemos describe justo el momento en que cumple su promesa. Lleva al niño al templo y lo consagra al servicio de Dios para toda la vida, que es un acto de una generosidad y una fe que cuesta imaginar. Es una entrega absoluta. Totalmente. Renuncia a lo que más ha deseado en el mundo. Y justo después de ese acto, el texto bíblico nos presenta su canto, que se usa como salmo del día. Y ahí, justamente ahí, es donde empieza a dibujarse el gran tema de nuestra conversación. Claro, porque Ana canta, mi corazón se regocija en el Señor. Pero inmediatamente después, la cosa cambia de tono, ¿verdad? Cambia por completo. Sí, no es solo un gracias personal. Dice cosas como, se rompen los arcos de los valientes. Exacto. Mientras los cobardes se ciñen de valor. Exacto. O esta otra frase que es clave. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. O sea, está describiendo un mundo puesto patas arriba. Totalmente. Ella no dice Dios me ha dado un hijo a mí, una mujer humilde. No, universaliza su experiencia. Ah, claro. Proyecta lo que le ha pasado a ella a la forma en que Dios actúa en toda la historia. Es el gran preludio temático de lo que está por venir. Es como la primera nota de una melodía. Justo, una melodía que va a resonar con muchísima más fuerza en el Evangelio. Ese tema de la inversión de valores que menciona Ana es como una semilla. Y en el Evangelio vemos esa semilla florecer por completo en el canto de María. ¿No es así? Precisamente. El Evangelio de Lucas nos sitúa justo después de la Anunciación. María, que es una adolescente, acaba de recibir una noticia que le cambia la vida, y en vez de quedarse paralizada por el miedo o la duda, se va a toda prisa a visitar a su prima Isabel. Y en ese encuentro pronuncia su canto, el Magnificat. El Magnificat, que empieza de forma muy similar a Ana, ¿cierto? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava. Esa frase, la humildad de su esclava, la hemos oído 1000 veces, pero los textos de análisis nos piden que nos detengamos ahí. Sí, y es un punto crucial. La palabra griega original es tapeinosis. Nosotros, tendemos a interpretarla como una virtud moral. María es modesta, es humilde de carácter, lo normal, digamos. Claro, pero las fuentes insisten en que el significado es mucho más concreto, mucho más social. Se refiere a su condición real. Es una mujer joven, de Nazaret, un pueblo insignificante del que se decía que nada bueno podía salir, sin poder, sin estatus. Sin influencia. Su bajeza social. O sea, que no está diciendo Dios se fijó en mí porque soy muy virtuosa y modesta, sino más bien Dios se fijó en mí precisamente porque no soy nadie a los ojos del mundo. Exactamente. Y se autodenomina doulé, que se traduce como sierva o esclava. No es una falsa modestia. Es una descripción de su lugar en la estructura social. Claro. Su alegría radical nace de esto. Que la mirada de Dios, del Todopoderoso, no se dirige a los centros de poder, a los palacios de Jerusalén o de Roma, sino a la periferia, a la insignificancia, a la pequeñez. Y eso, eso lo cambia todo.
Y es que a partir de ese punto personal, el canto explota. Se convierte en una declaración universal sobre la forma de actuar de Dios en la historia, que es, bueno, es dinamita pura. Pura dinamita. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es que fíjate en los verbos. Son verbos de acción muy fuertes. Dispersa, derriba, enaltece, colma, despide. No es una filosofía abstracta. Describe una intervención directa en la historia. Claro. Por eso uno de los textos lo llama, de forma muy certera, el cántico de la revolución de Dios. Pero espera, a ver, revolución. Es una palabra muy fuerte. Mucha gente lo reza como una oración íntima, de agradecimiento personal. ¿De dónde sale esa carga tan política, tan social que mencionan las fuentes? Es que la carga está en el texto mismo. María no dice, a los orgullosos no les irá tan bien, o los pobres tendrán un consuelo. No. No. Dice que Dios derriba tronos y despide a los ricos con las manos vacías. Es una inversión activa y total del orden mundial. Revela un Dios que no es neutral. Para nada. Ante la balanza de la justicia y la injusticia, Dios toma partido. Toma partido por los que no tienen poder, por los que el sistema descarta. Es increíble. Uno escucha derriba del trono a los poderosos y piensa en un manifiesto político del siglo XIX, no en el canto de una joven en la antigua Judea. Totalmente. Realmente subvierte todas las expectativas. Uno se imagina cómo este canto ha sido leído por oprimidos a lo largo de los siglos. No es solo una oración, es un himno de resistencia. Sin duda. Y ha sido visto así. Ha habido regímenes a lo largo de la historia que han prohibido rezar el Magnificat en público por su potencial subversivo. No me extraña, porque le da a los que sufren una esperanza tremenda. Que la situación actual, por muy sólida que parezca, no es permanente, que los tronos de los poderosos, las fortunas de los ricos, no tienen la última palabra. O sea que, para que quede claro, este canto es la base de la esperanza para los que no tienen poder. Pero María no lo presenta como una idea nueva, como si a Dios se le hubiera ocurrido de repente. Lo conecta con toda la historia de su pueblo. Ese es el broche de oro del canto. Conecta esta acción, digamos, revolucionaria con la fidelidad histórica de Dios. Termina diciendo que Dios auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. La palabra clave ahí es acordándose. Que no significa que Dios tuviera mala memoria y de repente, ¡zas!, se acordó. Para nada. Para nada. En el lenguaje bíblico, cuando se dice que Dios se acuerda, significa que está a punto de actuar de forma decisiva para cumplir su promesa de salvación. María está diciendo, en esencia, que lo que le está pasando a ella no es un hecho aislado y personal, sino la culminación de una historia larguísima de promesas. La misericordia es ese hilo rojo que une toda la historia, desde Abraham hasta ella y a través de ella hacia el futuro. Para entender mejor a esta figura de María y el espíritu de su canto, los documentos de análisis introducen un concepto hebreo, los Anawim. Sí, los Anawim de Yahvé. Se suele traducir como los pobres de Yahvé, pero es una traducción que, la verdad, se queda un poco corta. ¿Se queda corta? A veces también se traduce como los curvados, los que se inclinan. ¿Los curvados? ¡Qué imagen tan potente! ¿Se refiere a gente físicamente encorvada por el trabajo o la opresión, o es más una metáfora? Es ambas cosas, y ahí está la clave. Abarca la pobreza material, claro, pero se refiere sobre todo a una actitud del corazón, a una espiritualidad. A ver, los Anawim son aquellos que, conscientes de su fragilidad, de su pequeñez, no ponen su confianza en su propio poder, ni en su riqueza, ni en sus planes, sino que se abandonan por completo, con una confianza radical, en las manos de Dios. Son los que se saben necesitados. Y las fuentes presentan a María como la reina de los Anawim, el ejemplo perfecto. Pero no es la única, ¿no? No, para nada. Mencionan a otras figuras que compartan este espíritu. Los pastores, que eran socialmente despreciados y fueron los primeros en recibir la noticia. Claro. O los ancianos Simeón y Ana en el templo, que esperaron toda su vida la consolación de Israel sin nada más que su fe. Son los que no cuentan para el mundo, pero sí y mucho para Dios. Precisamente.
Y esa es la conexión directa y profunda con la espiritualidad franciscana que exploran los textos. Claro. San Francisco de Asís hizo de esta opción por la pequeñez, por los anahuim, el centro absoluto de su vida y de la orden que fundó. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Porque es fácil hablar de humildad, pero vivirla es otra cosa. Bueno, el itinerario espiritual de los franciscanos lo expresa muy bien. Francisco quería que sus hermanos fueran peregrinos y forasteros en este mundo. Y esto no era poesía. Significaba, en la práctica, vivir en una inseguridad material voluntaria, no poseer nada para tener que depender totalmente de la providencia de Dios día a día. Es encarnar la actitud de un anahuín. Hay una cita de San Francisco en los textos que parece un eco directo del Magnificat y de la entrega de Ana. Dice, «Nada retengáis para vosotros mismos, a fin de que enteros os reciba el que todo entero se os entrega». Es que es la misma lógica. La misma lógica del vaciamiento. Ana entrega a su hijo, María se define como sierva y Francisco pide no retener nada. Es la lógica del Evangelio, lo que los franciscanos llaman la minoridad. Y es importante entender que no es solo una cuestión de humildad personal, de no ser arrogante, ¿eh? No. Es una postura sociopolítica. Es una renuncia activa a un estatus, al poder, a las relaciones de dominación. Es elegir voluntariamente el último lugar, el lugar de los anahuim. Porque creen que es desde ahí desde donde se puede encontrar al Dios que se encarnó en la máxima humildad y pequeñez en Belén. Un momento. Quiero procesar eso. La idea de que la verdadera fe implica una inseguridad material voluntaria es una idea profundamente contracultural hoy en día. Totalmente. Lo cristiano, si se quiere. Mientras el mundo te dice, sé poderoso, sé rico, sé influyente, el Magnificat y la espiritualidad franciscana proponen el camino inverso. Sé pequeño, sé humilde, sé dependiente. Porque es en esa pequeñez donde se manifiesta la verdadera grandeza de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto del Adviento, que es un tiempo de espera? Los textos hablan de una esperanza operante. No suena para nada una espera pasiva, a sentarse a ver qué pasa. En absoluto. Ese es un punto crucial que destacan las fuentes. La esperanza cristiana, la que encarnan Ana y María, no es una utopía lejana, un sueño vago de que algún día todo mejorará. Claro. Se la define como una potencia profética. Es decir, una fuerza que actúa en el presente. Es una inquietud de corazón que nos mueve a la acción. Justo. O sea que esperar no es una actitud pasiva, sino un verbo activo. Es estar alerta, trabajando. Exacto. La fe que se celebra en estas figuras no es una resignación ante el estado de las cosas. No es decir, qué mal está el mundo, ya vendrá Dios a arreglarlo. No, es una fuerza que impulsa a participar aquí y ahora en las aspiraciones del mundo por la justicia, la paz y la dignidad. La esperanza te pone en movimiento. De hecho, una de las preguntas para la reflexión que proponen los textos es muy directa y, francamente, bastante incómoda. Pregunta cómo se refleja en la propia vida esta inversión de valores del Magnificat, o si por el contrario, uno se encuentra más bien buscando la comodidad, la seguridad y el estatus que ofrece el mundo. Es que es una pregunta que obliga a mirar la coherencia entre lo que se reza y lo que se vive. Claro. Y esa coherencia es fundamental. Cantar o rezar el Magnificat, según estos textos, no es solo recitar unas palabras bonitas, implica un compromiso. Un compromiso de servicio y una postura crítica ante las estructuras de poder que oprimen y humillan. Y el ejemplo de María es la clave. Su fe no se quedó en un canto. Para nada. El Evangelio dice que inmediatamente después de la Anunciación se fue a toda prisa a la montaña a servir a su prima Isabel, que era anciana y la necesitaba. La alabanza y la acción van juntas. El canto no es el final del camino, es el combustible para ponerse en marcha. Esa es la idea. El canto nace de un encuentro con Dios que le revela su plan, y ese descubrimiento la impulsa al servicio concreto y humilde. Y seguramente fue en ese servicio, en ese caminar, donde el canto terminó de madurar en su corazón. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, al final de este recorrido, el Magnificat se revela no como un eco del pasado o una simple oración piadosa, sino como un manifiesto atemporal. Sí, es un mapa que nos muestra dónde buscar la acción de Dios. No en los grandes titulares, ni en los centros de poder,
sino en lo pequeño, en lo humilde, en los márgenes de la historia. Sí, es una invitación a calibrar nuestra mirada, a ver el mundo con los ojos de Dios, a reconocer que la grandeza divina se manifiesta, paradójicamente, en nuestra propia pequeñez y en la de los que nos rodean. ¿Y a confiar? Y a confiar en que la misericordia y la justicia, aunque a veces parezcan silenciosas o derrotadas, son las fuerzas que, según esta visión de fe, verdaderamente mueven la historia hacia su plenitud.